Una empresa puede tardar décadas en construir una reputación, y apenas unos días en convertirse en ceniza. Wirecard fue eso, una estrella brillante en el cielo financiero europeo que, al acercarse, no era una estrella, sino un faro pintado sobre humo. Durante años prometió velocidad, modernidad, dinero moviendo sin fricción por el planeta. Y Alemania, orgullosa de su ingeniería, quiso creer que por fin tenía su gran campeón digital. Pero detrás del cristal pulido, algo crujía. No era un simple error contable. Era un vacío, un hueco tan grande que cuando por fin se abrió, se tragó miles de millones, carreras, instituciones y una idea entera de confianza. Y lo más inquietante no fue la caída. Fue cuánto tiempo tardó el mundo en aceptar que el suelo ya estaba roto. Wirecard no nació como una caricatura del engaño. Nació como nacen las historias más peligrosas, con una promesa perfectamente razonable. La economía se estaba digitalizando, los pagos electrónicos crecían como ríos desbordados, y la compañía se presentó como el puente ideal entre bancos tradicionales y el nuevo comercio global. Procesaba pagos, expandía operaciones, hablaba el idioma favorito de los mercados: escalabilidad, innovación, crecimiento. En su punto más alto, entró al DAX, el club más prestigioso del mercado alemán. Ya no era una empresa emergente, era un símbolo nacional. Tenía miles de empleados, presencia en decenas de países y reportes que mostraban ingresos robustos. Desde fuera, parecía una máquina precisa. Desde dentro, empezaba a sonar como un reloj con arena entre los engranajes. En el centro de ese decorado estaban dos figuras opuestas. Markus Braun, el director ejecutivo, proyectaba orden, disciplina, visión tecnológica. Era el rostro perfecto para una empresa que quería parecer inevitable. Y luego estaba Jan Marsalek, el operador en la sombra, un hombre rodeado de rumores, conexiones nebulosas, y una habilidad casi teatral para moverse en zonas donde la luz no llegaba. Si Braun era el traje impecable, Marsalek era el pasillo sin cámaras. Entre ambos levantaron una narrativa irresistible, una fintech europea capaz de rivalizar con gigantes globales. El problema era que parte de ese imperio descansaba sobre negocios difíciles de comprobar, especialmente en Asia, donde la distancia servía como niebla protectora. Las primeras alarmas no llegaron al final, sino mucho antes. Ya en 2016 surgieron voces que señalaban inconsistencias, operaciones opacas y números que no terminaban de encajar. Periodistas, analistas y vendedores en corto empezaron a raspar la pintura. Lo que encontraban no era una grieta visible, sino algo más inquietante. Demasiadas capas, demasiados intermediarios, demasiadas explicaciones elegantes para preguntas simples. Wirecard insistía en que una porción clave de su crecimiento provenía de socios externos que procesaban pagos en mercados complejos. Sobre el papel sonaba sofisticado. En la práctica, era como intentar tocar una pared y encontrar solo cortinas. Pero el mercado no quería escuchar advertencias. En aquellos años, crecimiento y tecnología funcionaban como perfume, ocultaban casi cualquier olor incómodo. La fe en Wirecard no era solo financiera, era emocional. Alemania veía en ella una respuesta tardía pero poderosa al dominio tecnológico extranjero. No era únicamente una acción bursátil, era una prueba de orgullo. Y cuando una empresa deja de ser solo empresa para convertirse en símbolo, la crítica empieza a parecer traición. Ahí fue donde la historia dejó de ser una simple duda corporativa y se volvió una falla institucional. En 2019, en lugar de arrinconar a la compañía con una investigación demoledora, el regulador alemán tomó una decisión que heló a muchos observadores. Prohibió temporalmente las ventas en corto de las acciones de Wirecard. El mensaje implícito fue devastador. Parecía que el sistema estaba más dispuesto a proteger la imagen del campeón que a revisar el motor. Y cuando un guardián confunde reputación con evidencia, la noche apenas comienza.
El respaldo simbólico se extendió. Wirecard fue tratada como embajadora de innovación, como un estandarte de modernidad en reuniones y discursos. Ese clima creó un blindaje invisible. Mientras más grande se hacía la compañía, más difícil resultaba imaginar que el corazón del balance pudiera estar hueco. Pero lo estaba. El punto crítico era una cifra que terminó convertida en epitafio: 1.900 millones de euros que supuestamente existían en cuentas fiduciarias en Filipinas. No era un detalle menor. No era calderilla perdida entre archivos. Era una masa de dinero del tamaño de un ancla oxidada colgando del balance. Aproximadamente un tercio de la caja declarada. Si ese dinero no existía, la arquitectura entera no era un edificio, sino un telón sostenido por hilos. Y allí apareció el verdadero mecanismo del engaño. Por un lado, ingresos que dependían de operaciones lejanas, intermediarios borrosos, y documentación difícil de verificar. Por otro, efectivo presuntamente guardado en estructuras de terceros que, al ser examinadas, se desvanecían como tinta bajo la lluvia. Cuando llegó la hora de comprobar esas cuentas, las entidades señaladas negaron relaciones en los términos presentados por Wirecard. El dinero no estaba, o peor, quizá nunca había estado. Esa fue la brutalidad del caso. No se trataba solo de inflar resultados. Se trataba de fabricar una realidad suficientemente sofisticada para sobrevivir años bajo sospecha. Una ilusión industrial. Un escenario tan bien iluminado que el público tardó en notar que detrás del decorado no había pared. La firma auditora EY quedó atrapada en el centro del derrumbe. Durante años firmó estados financieros que ayudaron a sostener la credibilidad de la compañía. Pero en junio de 2020 llegó el momento de la verdad. No pudo verificar la existencia de los 1.900 millones. Esa incapacidad fue la cerilla en un cuarto lleno de gas. En cuestión de horas, la narrativa se vino abajo. Marcus Brown renunció. Luego fue detenido. Las acciones se desplomaron con una velocidad salvaje. Lo que ayer era una joya tecnológica pasó a parecer un cascarón. Y el 25 de junio de 2020, Wirecard se declaró insolvente. Fue un momento sísmico. No colapsó solo una empresa. Colapsó una idea cómoda, que el prestigio, el tamaño y el lenguaje moderno bastaban para demostrar verdad. Pero la historia no terminó en la insolvencia. Ahí se volvió aún más oscura. Jan Marsalek desapareció. No dimitió de manera convencional, no se despidió con una nota fría, no esperó el juicio de los mercados. Simplemente se desvaneció. Y con esa fuga, el escándalo empresarial adquirió una textura casi irreal. Empezaron a surgir relatos sobre pasaportes, desplazamientos clandestinos, vínculos con redes internacionales y un mundo de habitaciones cerradas donde las identidades pesan menos que los favores. Wirecard ya no era solo una trama de balances manipulados. Era una puerta entreabierta hacia un subsuelo de conexiones opacas. Brown quedó como el rostro visible del colapso. Marsalek, como la sombra que se escapa por la rendija justo cuando se enciende la luz. Las investigaciones posteriores fueron una autopsia pública de la ceguera. Comisiones, tribunales y reportes describieron un sistema que falló en cadena. Reguladores descoordinados, controles lentos, exceso de confianza, una peligrosa disposición a tratar las advertencias como ruido molesto. El mercado quiso creer, las instituciones quisieron proteger, la auditoría no llegó a tiempo, y la empresa aprovechó cada segundo de esa mezcla fatal. Wirecard cayó porque mintió, sí, pero también porque demasiados actores aceptaron esa mentira como si fuera una melodía tranquilizadora. El fraude no solo estaba en los libros, estaba en la comodidad colectiva de no hacer la pregunta final: muéstrame el dinero. Y esa es la lección que queda flotando como un eco frío. Los grandes colapsos rara vez nacen de una sola mentira. Nacen cuando una mentira útil recibe aplausos, cobertura y paciencia. Wirecard vendió el sueño de una Europa tecnológica capaz de dominar el futuro.
Lo que entregó fue una advertencia brutal sobre la seducción del brillo. Los números pueden parecer acero y ser cartón. Los logotipos pueden parecer fortaleza y ser maquillaje. Y a veces el mayor riesgo no es que alguien invente una ficción, sino que todos decidan vivir dentro de ella un poco más. Y hasta aquí llegamos. Por cierto, te confieso algo. Yo soy una inteligencia artificial, sí, la que armó este relato. Y como todavía puedo tener alguna que otra alucinación, o patinar con un dato, si notaste un error, déjalo en los comentarios y ayúdame a afinar mis circuitos. Si te gustó este video, suscríbete, dale like, y quédate cerca, porque siempre hay otra historia esperando detrás del próximo número brillante.